Antes de empezar con el video, queremos mandar nuestros saludos a Sonia Franca por el 23 de noviembre, un saludo a Lucy por el 13 de noviembre, a Dana Zacarías por el 16 de noviembre, a la hija de Maribel, Valeria, por el 22 de noviembre, a Karen Martínez por el 14 de noviembre, a Gloria Angulo por el 30 de noviembre y a Marjorie Miranda por el 13 de noviembre. Muchas felicidades y ahora sí, sin más, espero que disfruten del siguiente video. Cuando dos villanos se encuentran. It's a dance with the devil, a spin in the dark, a sly little gamble, a dangerous spark. Capítulo 2. Malvados y locos. A step too close. What else could I do? Archie cumplió con sus expectativas. De verdad, no poseía talento para el manejo de la espada, lo que la hizo preguntarse, ¿cómo es que este chico consiguió picar cebollas esta mañana? Entonces se le ocurrió una idea. Piensa en ello como si estuvieras cocinando, solo finge que estás cortando ingredientes mientras blandes la espada. Archie rumió esas palabras como si hubiera recibido inspiración antes de asentir levemente, y después de varios intentos, el muchacho logró cortar el árbol más pequeño del lugar. Y sí, puede que hubiera sido una insignificancia para otros, pero fue un gran paso para Archie. Pero antes de que él pudiera decir algo, Atalante tiró del muchacho. Alguien había lanzado una flecha, y la voz que siguió fue bastante familiar. Bien hecho, Archie. Me preguntaba dónde te dirigías al amanecer, pero es encomiable. Por primera vez hiciste algo digno de Lanzus. ¿Lanzus? Así que ese es el padre, dedujo reconociendo al caballero de antes. Los oficiales de la guarnición lo siguieron de cerca en fila. No esperaba que atraparas a Atalante. Honestamente, solo quería que pasaras la evaluación de caballero, pero en serio. Bien hecho. Si informo este asunto a su majestad, serás ascendido al puesto de comandante sin una evaluación. Archie no podía entender ninguna de las palabras que su padre había dicho, hasta que después de un largo rato, movió su mirada hacia la chica a su lado. Cabello rojo, pupilas de color violeta. ¿Ella era Atalante la criminal más buscada? Pero para Archie, mirara como la mirara, solo podía ver a una joven muchacha con una luz misteriosa. Nos encontramos de nuevo, ¿no es así? Tu disfraz fue bastante impecable, jefa de Argo. Orlando apuntó su arma contra ella. Sí, las cosas se habían vuelto bastante problemáticas. Y con un profundo suspiro, Atalante envolvió un brazo alrededor de los hombros de Archie y al momento siguiente tenía el filo frío de su daga tocando su cuello. Odiaba tomar rehenes, pero siendo la villana que era, pues no se podía evitar. ¿Tu hijo o yo? Solo puedes elegir a uno. Mirando alternativamente entre su hijo y Atalante, Orlando gruñó una maldición, y justo cuando Atalante estaba a punto de ordenar a los oficiales armados que retrocedieran, un fuerte disparo rompió el silencio. La bala que rozó su brazo no hirió gravemente a Atalante, pero hizo que aflojara su agarre sobre Archie. Orlando entonces volvió a cargar su arma y estaba a punto de disparar de nuevo cuando Archie se abalanzó sobre Atalante rogando a su padre que se detuviera. Desafortunadamente para Archie, el chico poseía un corazón de pollo y se había encariñado con ella a pesar de que solo había pasado menos de un día. Ella no es la villana que todos creen. Al escuchar los comentarios de Archie, los oficiales de la guarnición comenzaron a causar revuelo, y si eso continuaba así, el joven podría ser acusado de estar relacionado con una criminal. Atalante frunció el ceño al darse cuenta del hilo de sus pensamientos. ¿Por qué se estaba preocupando por alguien más cuando su propia situación no era la mejor? Y mientras ella reflexionaba en pensamientos inútiles, pronto se volvió a escuchar otro disparo. La bala de Orlando definitivamente le habría atravesado el corazón, pero por alguna razón, Atalante no sintió ningún dolor. La divertida idea de que ya había llegado al infierno cruzó por su mente, pero eso solo duró un momento, ya que tardíamente sintió el calor de alguien sosteniendo su cuerpo con fuerza, y al mismo tiempo, una voz familiar penetró en sus oídos. Atalante miró lentamente hacia arriba, el blanco reemplazó la oscuridad en su campo de visión. El hombre debajo de la luz era tan hermoso que momentáneamente pensó en él como un ángel. ¿Lionel Viang? Era la primera vez que pronunciaba en voz alta su nombre, pero el gran duque, que se suponía que estaba en el gran ducado de Viang, ¿por qué estaba allí? Te extrañé.
Atalante, susurró él dulcemente mientras el rostro de Atalante y los demás palidecían. Pues, verán, justo en el momento del disparo, el gran duque apareció de repente y se interpuso sin tener en cuenta su propia seguridad. La bala solo había rozado ligeramente el hombro de Lionel, y aún incapaz de comprender la situación, Orlando continuó llamando al gran duque, pero la única respuesta de Lionel fue: ¿quién fue el culpable de esta herida? Una herida causada por una bala que se podía ver claramente. Aunque era una herida menor que apenas podía clasificarse como una lesión, la persona que resultó herida era alguien de mucha importancia. Los ojos de Orlando temblaron como moscas zumbando al recordar los crueles castigos que Lionel promulgó en el pasado, pero justo cuando estaba a punto de arrodillarse, una voz clara sonó en el bosque oscuro. Fui yo quien hizo eso. Orlando miró a su hijo contemplativamente. No soy experto en el manejo de armas. Perdóname por atreverme a lastimar el hombro de su alteza. ¿Mi cuerpo, dices? Lionel levantó la cabeza y miró al tembloroso Archie. Esa no es la herida a la que me refería. ¿O no? Sino a la que está en esta esbelta y delicada pierna. ¿Esbelta y delicada? ¿De qué tonterías estaba hablando ese mandril? Y solo entonces, la misma Atalante se dio cuenta de que se refería a ella. ¿Ah? ¿A quién llamas delicada? Quiso gruñir, pero entonces el duque llamó a Paul, que corrió jadeante y le transmitió claramente la condición de Atalante. No fue sorprendente que el gran duque supiera su nombre, ya que los carteles de búsqueda estaban esparcidos por todo el país. Pero dirigirse a ella como señorita Atalante, bueno, incluso si buscabas en todo el continente, la cantidad de personas a las que el duque tenía que dirigirse con honoríficos se podía contar con los dedos de una mano. ¿El poder del amor? Atalante suspiró profundamente mientras comprendía que las pociones de Edmund tenían un efecto poderoso, y definitivamente tenía que encontrar una manera o bien de matarlo o de encontrar un antídoto. Y minutos después, Atalante se vio a sí misma colgada como un mono en la espalda de Paul. Cuando Atalante abrió los ojos, un techo blanco bordado de decoraciones entró en su visión. Fue bastante extraño porque estaba segura que estaba mirando el techo del carruaje hacía un momento. ¿Se había quedado dormida? Y sintiendo una sensación de déjà vu, Atalante se incorporó de un salto para luego dejar escapar un grito por reflejo al escuchar una voz a su lado. Has despertado. Una leve sonrisa apareció en su rostro, que estaba rígida por la preocupación, como si la reacción torpe de ella fuera divertida para él. Como la herida era muy profunda, me quedé a tu lado a pesar de que sabía que era grosero de mi parte hacerlo. Quería saludarte cuando abrieras los ojos, pero me preocupaba que te sorprendieras. Y después de disculparse con una cara que no era en lo más mínimo de disculpa, Lionel sonrió otra vez. Atalante no pudo evitar mirar momentáneamente la sonrisa hechizante en los labios del gran duque. Su sonrisa pareció profundizarse y sus labios rojos brillantes se levantaron suavemente. Desde que te fuiste, nunca ha habido un día en el que no haya pensado en ti. Y definitivamente sería una mentira si dijera que era indiferente cuando un rostro tan hermoso la miraba tan de cerca. Pero como si hubiera sido infectado por ella, Lionel continuó hablando con una cara ligeramente sonrojada que era muy diferente a las expresiones y el tono típicos del tirano del norte. Estoy muy enamorado de ti, dijo él. Maldita sea, ¿por qué es tan guapo?, pensó ella, atraída por sus pupilas profundas como si estuviera hechizada. Atalante apenas logró entrar en razón cuando recordó la maldita poción de amor. Solo lo dices por la... Y estaba a punto de decirle la verdad, pero pronto cerró la boca. Tenía que considerar el estado actual de su cuerpo, y mientras ese demente todavía estuviera encantado debido a la droga y susurrando sobre su amor, su seguridad estaba garantizada. Lionel entonces instó suavemente a Atalante, aparentemente esperando sus siguientes palabras, pero Atalante negó con la cabeza. Me gustaría saber más sobre ti, tus gustos, tus pensamientos y tu tipo de hombre. ¿Cuáles son tus preferencias? Después de su última pregunta, un ligero rubor apareció en las mejillas de Lionel. ¿Qué le pasa? ¿Tiene fiebre? Atalante miró sus mejillas sonrojadas, haciendo todo lo posible por ocultar sus complicados pensamientos. Ahora mismo, ella se encontraba en una situación vulnerable, así que antes de que haya una oportunidad de escapar, solo podía quedarse en silencio, pero sin la intención de bajar la guardia. Ya había visto a innumerables hombres devotos cambiar instantáneamente de repente. Bueno, me gustan las armas y la buena comida. En particular me gusta
dispuesto un plato tradicional del reino de Fey. Mis pensamientos habituales giran en torno a cómo minimizar riesgos cuando tengo que cumplir un trabajo, y si no hay nada que cumplir, la verdad no pienso mucho y paso el día sin rumbo. En cuanto a mis preferencias en los hombres, Lionel parecía estar buscando algo con qué tomar notas, pero con un ligero suspiro, Atalante lo agarró por la manga. Aunque no hubo ningún contacto directo con su piel, el cuerpo del gran duque se estremeció visiblemente. No tienes que anotarlo, no es difícil para mí decirlo 2 veces. Las pupilas de Lionel crecieron, aparentemente conmovidas a pesar de que no se dijo por consideración a él, sino para salvar su trasero. En fin, en cuanto al tipo de hombre que me gusta, mientras Atalante elegía sus palabras cuidadosamente, los ojos de Lionel brillaron malévolamente. Si realmente tuviera a alguien en mente, ese tipo probablemente... Atalante sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral sin ninguna razón. No estoy muy segura, nunca lo había pensado antes, dijo sin mencionar que en realidad sí tenía a alguien de la que era responsable. Yuffie. Bueno, en realidad Yuffie era la responsabilidad de todos en Argo. Ese chico era un dolor en el cuello. Por otro lado, y al ver cómo Lionel evitaba tímidamente su mirada, una excelente idea apareció en la mente de Atalante. No era la primera ni la segunda vez que tenía que elegir entre los males menores para evitar el peor de los casos, y dejando de lado las consecuencias, ¿por qué no hacer un buen uso del Gran Duque? El estatus y el poder de Lionel Bianc no eran inferiores a los del emperador. La orden del emperador para su asesinato podría haber sido porque encontró irritante el poder inigualable del Gran Duque, y tomando una decisión, Atalante abrió la boca lentamente. Entonces, ¿le gustó a su alteza? Es mucho más que eso. Yo la amo mucho. Y ya fueran los sentimientos ajenos o aquellos provocados por una droga, resultaba incómodo tener que ocuparse de ellos, pero al final Atalante no podía hacer nada al respecto. Pero entonces recordó que ella era una villana. Si su alteza está siendo sincero, ¿me daría una prueba de su sinceridad? Una de las comisuras de sus labios se deslizó hacia arriba, como se esperaba de un villano. ¿Qué tan profundo era el amor del Gran Duque? Atalante no tenía ni idea. Lo que sí sabía era que el duque se había hecho cargo del incidente más temprano. Los disparos serían reportados como un intento por atrapar al lobo devorador de hombres, así que en conclusión, ella estaba a salvo por ahora. Por supuesto, las preocupaciones de Atalante no terminaron allí. El emperador no dejaría de buscarla, ni a sus subordinados. Además, otra cosa que la tenía muy desconcertada era el hecho de que Lionel sabía que ella era la líder de una organización criminal y que el mismísimo emperador la había contratado para asesinarlo. Pero incluso sabiendo eso, había ido a buscarla para confesarle su amor. Por más afectado que estuviera por aquella droga, ¿era posible que el sentimiento fuera tan fuerte como para borrar la intención de asesinato? Cualquiera que fuese la razón, a ella le resultaba incomprensible. Lionel entonces se humedeció los labios antes de hablar, su voz más suave que antes. Ni yo imaginé que me enamoraría tan profundamente de alguien. Se inclinó hacia ella con una mirada intensa, casi suplicante. Intentaste matarme, pero yo también lo intenté contigo. Aún así, puedo cerrar los ojos y lo único que puedo ver es a ti, Atalante. Madre mía, Edma había creado el agua de calzón más poderosa del mundo. ¿Dónde compré uno? Y sería mentira decir que su pequeño corazón no se agitó un poco con esa confesión, porque diablos, al hombre lo habían hecho con ganas. Lastimosamente, su amor solo era artificial. Él no la amaba realmente. Sé lo que quieres de mí, asegurar tu vida y la de tus súbditos, ¿verdad? Lionel sostuvo con delicadeza su mano áspera y llena de cicatrices. Ella dudó, pero terminó asintiendo. Había decidido aprovecharse del Gran Duque, pero más allá de esconderse en el Gran Ducado de Bianc, no tenía otro plan. El ducado era autónomo y el emperador no podía irrumpir en su territorio sin previo aviso. No obstante, algo que le preocupaba era que el emperador parecía saber demasiado sobre el Gran Ducado, incluso el pasadizo secreto que conducía a la habitación de Lionel, y eso era una pista clara. Había un espía adentro, y si conocía eso, ¿qué más podía saber? Así que por mucho que confiara en Lionel, nunca estaría completamente a salvo. Solo había querido una vida tranquila con su familia en una pequeña finca. Ese era su sueño que jamás se haría realidad. Entonces, Lionel tomó su mano y lentamente se arrodilló ante ella, quien lo miró desconcertada. Garantizaré la seguridad de los miembros de Argo y te concederé todo lo que desees. Levántate, no soy una idiota. Sé que la seguridad no puede garantizarse de por vida. Quizá no me he explicado bien, repuso él con firmeza. Te ayudaré a ti y a tu gente a vivir seguros mientras dure tu vida. Atalante lo miró incrédula. ¿Qué, sin pedir nada a cambio? Replicó ella desconfiada. Los ojos de Lionel brillaron como el reflejo del cielo sobre el agua. No lo llamaría un precio,
pero me gustaría pedirte algo. Está bien. Supongo que tenemos una deuda pendiente, así que aceptaré tu solicitud. Lionel se enderezó ligeramente, aún de rodillas, y la miró con una expresión solemne. En ese caso, por favor. Las siguientes palabras hicieron que Atalante deseara golpearse la cabeza contra la pared más cercana. Cásate conmigo. Debes estar Por mucho que Atalante lo pensara, todo seguía sonando ridículo. ¿Que sus sentimientos fueran lo más importante? ¿Alguien le había dicho algo así alguna vez? ¿No? Nadie nunca jamás había entendido los sentimientos de Atalante. O para ser más exactos, nunca hubo una oportunidad de que eso sucediera. Ni siquiera podía permitirse el lujo de preocuparse por los demás, porque despertar a la mañana siguiente era lo único que importaba. Atalante intentó sacudirse aquella emoción desconocida que la molestaba, pero entonces su conversación con Lionel volvió a repetirse en su mente. ¿Y si no estoy dispuesta? Había perplejidad en los ojos del gran duque, pero no enojo, solo desconcierto. Si así te sientes, entonces tendré que hacerte cambiar de opinión. Su voz baja pero firme arrastraba una determinación que se sentía hasta en el aire. Te aseguro que llegarás a amarme. Atalante quiso reír, fue bastante ridículo. Por otro lado... Esta cama se siente muy cómoda, murmuró. No estaba acostumbrada a dormir bien, su oficio la mantenía activa durante la noche, y ahora en cambio descansaba sobre una cama suave entre sábanas blancas que olían a limpio. Por primera vez su cuerpo se sintió liviano, y así como si se derritiera lentamente, se durmió en cuestión de segundos. Y mientras la pequeña villana dormía cómodamente, una voz desesperada resonó desde la habitación del gran duque. Era Paul, que no podía creer que su amo estuviera realmente pensando en tomar a una criminal como gran duquesa, pero Lionel ni siquiera se dignó a mirarlo. Piensa en lo que va a pasar si la convierte en la gran duquesa. Su reputación ya es precaria y ella es una plebeya. Peor aún, una criminal buscada. Sería una locura, su posición se derrumbaría aún más. Paul siguió hablando con pasión, buscando una respuesta, una señal, cualquier cosa, pero el rostro del gran duque seguía igual de imperturbable. Lo único que me interesa ahora es cómo puedo ganarme el corazón de la señorita Atalante. Nada más. ¿Ganarse su corazón? ¿Acaso lo habían rechazado? Atónito, Paul se quedó inmóvil, parpadeando como si su cerebro necesitara un reinicio. Entonces, ¿qué planea hacer ahora? Al menos debería decírmelo, dijo con cautela. Quería detener aquel matrimonio absurdo si era posible, pero comprendía que presionar más solo traería problemas. Lo mejor era retroceder, por ahora. Sin embargo, la respuesta que obtuvo no tenía ni una pizca de sentido común. Iremos a la capital. ¿La capital? ¿Allí donde colgaban docenas de carteles con el rostro de Atalante buscada por todo el imperio? Era tan absurdo que Paul se quedó sin palabras, pero entonces Lionel agregó: a mí también me molesta. Y por un instante Paul creyó que estaban en la misma sintonía. Llevar a una criminal buscada a la capital era de orates, y sus ojos se iluminaron mientras vomitaba todas sus críticas hasta que Lionel replicó: ¿de qué estás hablando? Lo que me molesta es haberle dado a Atalante la segunda habitación más grande de la villa. Asegúrate que tanto las casas adosadas como el castillo del ducado están en condiciones impecables para recibirla. No debe haber ninguna deficiencia al servir a la señorita Atalante. Así que eso era lo que le molestaba. No la seguridad, no la reputación del ducado, no el imperio, solo el hecho de que ella durmiera en la segunda mejor habitación de la villa. Paul nunca imaginó que su vicioso maestro tendría un lado tan tonto, y tomándose un momento para rumiar sus palabras, el joven decidió no arrancarse las greñas en esos momentos. Las ojeras púrpuras de Paul destacaban contra su piel pálida, y a diferencia de él, que parecía a punto de desfallecer, el rostro de Atalante conservaba un brillo sutil, los beneficios de dormir bien. Pero como todo un veterano en el arte del servicio cortesano, Paul no mostró sus verdaderos sentimientos ante su enemigo. Pero Atalante, que creció en los bajos mundos, pudo detectar la hostilidad en su sonrisa. De cualquier modo, no tuvo tiempo de pensar demasiado en la sonrisa guasona de Paul, porque pronto las puertas del comedor se abrieron, y un gran banquete fue dispuesto ante sus ojos. He preparado un banquete en tu honor, Atalante. El brunch estaba acompañado de un lujo que le resultaba incómodo, y el problema no fue que supiera mal. De hecho, la carne estaba tierna y se derretía en su boca. Lo que le molestaba a Atalante era la cantidad mórbida que había en la mesa. Era tanta que sería imposible que ambos la acabaran, lo que significaba que gran parte de esa comida terminaría siendo arrojada a la basura o a los cerdos. Y pensar que había gente que se moría de hambre por un pedazo de pan duro
pensó con amargura. ¿No te gusta la comida? Preguntó Lionel malinterpretando su gesto. No, no es eso, respondió ella aún doliéndole el orgullo por tener que decir la verdad. Estaba tan rico todo. Puede reemplazarla el chef, si es así. Continuó Lionel dando órdenes para que trajeran al cocinero. Atalante miró a los hombres con indignación. ¿Así de fácil era como los nobles hacían y deshacían la vida de alguien? Era increíble que Lionel y ella compartieran la misma etiqueta de villano. Sí, probablemente ambos eran malvados a su manera y estaban locos, pero aunque eran considerados villanos, sus orígenes eran distintos. Las malas acciones de Atalante habían nacido de la necesidad, las de Lionel, de una nobleza fría que las hacía parecer casi ceremoniosas. Y fue en ese momento que a Atalante se le ocurrió una idea tan práctica como mezquina: probar la eficacia de la droga de Edma y salvar al pobre chef al mismo tiempo. Espera, dijo ella y ambos hombres la miraron. Por favor, trae al chef ante mí. Atalante esbozó la sonrisa más maliciosa que pudo reunir. Quiero que pague por haber servido esta comida. Atalante tenía la intención de hacer pagar al chef que sirvió una comida tan ridículamente deliciosa. El Gran Ducado de Vian, gobernado por Lionel, se extendía tanto como la capital imperial, aunque solo una fracción era habitable. En el norte eterno, donde el invierno nunca cesaba y la tierra apenas daba fruto, la nobleza se preguntaba cómo el Gran Duque mantenía semejante riqueza. Entonces los rumores pronto se propagaron diciendo que cazaba demonios por encargo, que comerciaba en la sombra o que movía ejércitos de mercenarios. Con el tiempo el murmullo se volvió certeza. El Gran Duque de Vian está hundido en negocios clandestinos. ¿Sí? El emperador mismo lo llamó el villano del norte, pero Lionel nunca se molestó en negarlo y su frialdad solo fortaleció su reputación. En realidad pocos lo habían visto en persona. Vivía recluido en su castillo, lo que hacía que su villa occidental fuera un lugar tranquilo, hasta que inesperadamente un día decidió visitarla, y su sola presencia volvió el aire gélido y los sirvientes solo deseaban pasar desapercibidos. Pero su tranquilidad terminó al amanecer cuando un caballero apareció con órdenes de llevarse al jefe de cocina. ¿Fue porque la comida estaba muy salada? ¿No le gustó al duque el plato principal? Y mientras debatían entre una cosa y otra criada se inclinó y sacó un mechón de cabello rojo oscuro, el cual lo había encontrado esa mañana en la habitación de invitados. Y con los rumores del duque buscando una esposa, no fue difícil adivinar lo demás. Pero, mientras las doncellas chismorreaban, el pobre señor Rubel, el cocinero, tenía una expresión aturdida. Al principio fue porque la mujer sentada frente a él era visualmente encantadora. Y si bien había escuchado de una familia noble con cabello rojo, la característica más llamativa sin duda eran esos ojos violetas. Eran un color que jamás había visto. En el reino de Tesalia el color de ojos más raro era el azul, y característicos de los miembros de la familia real. Luego estaba el verde de nobles de menor rango y finalmente el marrón. Sin embargo, cuanto más inusual era el color, más vulgar se consideraba que era. Y de repente recordó los carteles de Se Busca que estaban pegados por toda la plaza. La descripción de la villana escrita en el papel y la chica que estaba sentada frente a él eran demasiado similares. Parece que me has reconocido. Después de ver el reconocimiento en los ojos de Rubel, Atalante sonrió y confirmó sus sospechas. Espantosamente pálido, Rubel cayó de espaldas al suelo. Bueno, no fue de extrañar. Si bien conocer a una criminal ya era sorprendente, lo que fue aún más sorprendente fue que esa criminal estuviera allí como invitada del Gran Duque. Pero a diferencia de lo que el cocinero creía, a Atalante no le agradaba mucho la sensación de intimidar a la gente que no le había hecho nada, incluso si se trataba de un noble. Ella no era como Lionel Vian, por Dios. ¿Y por qué de repente estaba pensando en ese hombre? Sacudiendo la cabeza ligeramente, Atalante se agachó justo delante de Rubel. Dijiste que tu nombre era Rubel, ¿verdad? Te mandé a llamar porque la comida de hoy fue tan impactante que quise que te presentaras. Ella le ofreció una sonrisa amistosa antes de agregar: ahora, déjame decirte lo que está mal con tu cocina. Rubel, que había cocinado toda su vida y estaba orgulloso de ese hecho, se encontró ante una disyuntiva. Si bien no era reconocido como los chefs de la capital, encontró alegría y felicidad al ver a la gente disfrutar de su comida. Sin embargo, ¿ahora tendría que dejar de cocinar solo por la evaluación de esta mujer? Hubiera sido mejor solo ser despedido, pero ahora podría ser hasta asesinado. Y ante el terrible pensamiento, Rubel cerró los ojos en agonía. Pero eso solo fue por un momento, hasta que la escuchó decir: el bistec se derritió demasiado suavemente al entrar en mi boca, sin siquiera darme tiempo a sentir su textura. Solo se derritió perfectamente. En segundo lugar, las
las verduras estaban muy frescas. ¿Las recogiste esta mañana? Dios, pensé que mi boca se había convertido en un prado tan pronto como las probé. Y en tercer lugar, qué arrogante de tu parte usar papas y hacerlas saber así. Tenían un sabor único. Rubel había olvidado temblar y quedó hechizado mientras Atalante continuaba enumerando los problemas de su cocina. Las duras críticas en realidad eran halagos, y a decir verdad, esta era la primera vez que alguien le daba una evaluación concreta de su sazón. Los ojos temblorosos del hombre se pusieron rojos de inmediato, y poco después se llenaron de lágrimas gordas. Y si era honesto, su primera impresión de Atalante había sido que ella era una mala persona. Sí, por todos los rumores y los carteles de búsqueda. Así que Rubel expresó sus pensamientos con gran énfasis, y puede que pareciera extraño que cambiara de opinión repentinamente, pero lo cierto era que se sentía agradecido con ella, y tras terminar, se inclinó hacia la pequeña villana. Y a pesar de estar sorprendida por la reverencia de Rubel, Atalante mantuvo su expresión serena para luego adoptar una postura opresiva y regresar al punto principal. Como sea, recuerdas todos los problemas de los que te hablé, ¿verdad? Rubel la miró como si no la comprendiera. Todo lo que ella le había dicho no eran exactamente problemas, pero al ver que él seguía sin entenderla, ella se levantó, se recogió el vestido revelando un zapato delicadamente elaborado, y antes de que Rubel pudiera admirar su pequeño y hermoso diseño, ella le dio un patadón en toda la espinilla. ¿Cómo alguien tan pequeñita tenía tanta fuerza? Pues Rubel no tenía idea. ¿Ahora recuerdas? Definitivamente señalé cada uno de los problemas de tu cocina. Eres libre de inventar los detalles más malvados que se te ocurran, dijo ella, y obligado a darle la respuesta que quería, Rubel asintió aún con una mirada desconcertada. Bien, ahora ve con el gran duque y dile que te han insultado tanto que quieres dejar de ser chef, pero que yo jamás lo dejaré pasar tan fácilmente y que por eso pienso arreglar tus horribles habilidades culinarias. Rubel seguía sin entender qué era exactamente lo que Atalante quería. Primero le dio unas excelentes críticas que lo emocionaron, y ahora de repente quería que renunciara y dijera todas esas cosas. ¿Acaso estaba buscando el odio del gran duque? Bingo, eso era lo que ella quería, ganarse el odio del gran duque, o mejor dicho, necesitaba poner a prueba su amor y asegurarse de que hiciera lo que hiciera, su amor por ella no temblaría. Pero horas después de haber hecho lo que Atalante le dijo, la respuesta de Lionel fue todo lo que Rubel no esperó. Paul, encuentra un nuevo jefe de cocina para esta Villa Bianca ahora mismo. Que sea alguien apropiado. Al recibir la orden, Paul salió de la habitación después de inclinar la cabeza. Era bastante desafortunado que Rubel hubiera sido despedido, y eso reforzó aún más las intenciones de Paul. Como el asistente número 341 que había servido al ducado de Bianca, pase lo que pase, tenía que evitar que una mujer tan frívola y malvada se convirtiera en la duquesa sobre su cadáver. Rubel, por otro lado, con su acalorada actuación terminada, ahora todo lo que sentía era frío y un gran vacío. ¿De verdad eso era todo? ¿Lo iban a despedir? Se sintió como un gran tonto por creer en las palabras de una villana, pero al menos no estaba muerto, se consoló. Sin embargo, justo cuando estaba por salir, la voz fría del gran duque lo alcanzó de nuevo. Será mejor que aproveches esta oportunidad y trabajes más duro a partir de ahora. ¿Qué? ¿Estaba siendo sarcástico ahora? Pero todo lo que vio en esa cara de cubo de hielo fue pura indiferencia, antes de que agregara: si esa es la intención de Atalante, no hay nada que pueda hacer. Y hasta que sea capaz de preparar un platillo que satisfaga sus deseos, no regresarás a tu hogar. Vendrás con nosotros a la capital y tendrás que demostrar que eres el mejor de los chefs de allí. Y así, como si se hubiera roto un fusible en su cabeza, la mente de Rubel se desenchufó. No había sido despedido, le estaban dando una oportunidad. Y si ese era su castigo, ¿cómo podía haber un castigo tan dulce en el mundo? Y esa misma noche, la noticia de la promoción de Rubel se extendió rápidamente por toda la mansión. Las voces fueron tan fuertes que llegaron a los oídos de Atalante. Había logrado compensar a Rubel. Y ahora la otra pregunta era: ¿habría logrado enojar al gran duque? Edma había dicho que los efectos de la droga continuarían mientras el corazón del duque latiera, pero no estaba mal comprobarlo en caso de emergencia. Por supuesto, su plan de hoy fue algo improvisado y al nivel de una broma, pero a partir de ahora tenía planeado aumentar la intensidad de la terapia de choque. Podría haber un día en el que el gran duque estallara contra ella, quién sabe. Fue
Fue entonces cuando la voz suave de Lionel llegó a través de la puerta, la cual abrió lentamente para mostrar al hombre con un rostro hermoso. Solo quería hacerte saber que pronto nos iremos a la capital. Su sonrisa era tan apropiada para ese bonito rostro, pero su cerebro estaba tan desconectado de la realidad. ¿De verdad planeaba llevar a la criminal más buscada a la capital? Y si bien aún no había descubierto una manera de lidiar con él, una cosa estaba clara para ella: usar a Lionel tanto como sea posible. Pero antes debía tantear hasta dónde era capaz de manejar a ese hombre. ¿Y qué pasa si no quiero ir? En el amplio espectro de la bipolaridad, no había nada más irritante que alguien que cambiara de parecer con la misma facilidad con la que se cambia de calzón. Y si bien su esfuerzo por ser una pesada no fue en vano, lo cierto es que Atalante apenas logró ocultar su vergüenza. ¿No quieres ir a la capital? Pensé que te sentirías mejor si volviéramos al lugar de donde eres. Por supuesto, no he olvidado la persecución del emperador, pero no tienes que preocuparte. Confía en mí. Si vienes conmigo a la capital, podrás pasar al lado de esos carteles de búsqueda. Mirando fijamente el rostro, que era un peligro de muchas maneras, Atalante decidió probarlo nuevamente con asuntos insignificantes. ¿Y qué pasa si simplemente no quiero ir a pesar de las garantías? ¿Qué pasa si digo que no quiero ir sin ninguna razón en particular? Atalante imitó al tipo de persona que normalmente más odiaba, del tipo de persona cuyas conversaciones no funcionaban y eran deliberadamente irrazonables, no importaba cuánto se preocupara por ella. Sus sentimientos definitivamente disminuirían si ella actuara así. Pero las palabras dichas de entre esos dientes blancos y perfectos fue: en ese caso, no tenemos que ir. Como te he dicho anteriormente, tu opinión es lo más importante para mí, aunque debo admitir que es un poco lamentable. Como puedes ver, este lugar no es apropiado para ti. Además, pronto habrá un festival. Claro, Lionel estaba refiriéndose al Festival de la Fundación del Imperio. Esta era una fiesta que se celebraba una vez cada 3 años y se llevaba a cabo durante un mes, desde los preparativos hasta el final. No solo la capital, sino también todo el país se contagiaba de la emoción del festival, mientras que otros países enviaban sus delegados para asistir al festival fundacional. Lo más destacado del evento fue que las señoritas y los jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad de cada familia eran invitados a debutar en el Palacio Imperial, y si bien los debuts se llevaban a cabo todos los años, muchos consideraban que tener la ceremonia de mayoría de edad junto con el festival fundacional era una bendición. Atalante, por otro lado, que acababa de convertirse en una adulta ese año, ni siquiera sabía la fecha del festival fundacional. Eso era porque los debuts era algo que solo le concernía a los aristócratas, no a los plebeyos como ella. ¿O es que acaso él quería saber cómo se divertían los plebeyos en las fiestas fundacionales? ¿Tienes curiosidad por saber cómo es? ¿Te gustaría venir conmigo? Sin embargo, podría incurrir en el disgusto del noble gran duque. Atreverse a pedirle al jefe del gran ducado que participara en un festival para plebeyos era algo que cualquiera caería hacia atrás al escucharlo, pero dado que fue la primera vez que Atalante tomaba la iniciativa con él, Lionel se mostró muy emocionado. Es más, sonrió tan brillantemente que casi la cegó. Bueno, pero solo deja de sonreír. ¿No te gustan los hombres que sonríen fácilmente? Preguntó Lionel con una expresión seria. ¿Pero realmente odiaba a los chicos que sonreían mucho? En realidad, era más agradable para ella ver a un chico sonriente que ver a uno rígido y con la cara apretada. Pero Lionel, cuando sonreía, pues, le hacía sentir cositas de mujer que no le agradaban mucho. Y con la misma leve sonrisa en su rostro, Lionel continuó explicándole que la otra razón por la que quería escoltarla a la capital era por el banquete imperial. Espera, pero ese evento no tiene nada que ver conmigo, replicó ella. ¿Por qué lo piensas así? Da la casualidad que estás llegando a la mayoría de edad de este año, así que naturalmente deberías disfrutar del banquete. ¿Se estaba burlando de ella? No soy una aristócrata, remarcó, pero ese hombre tenía la habilidad de dejarla sin palabras y sin aliento, por lo visto. Y tú eres mucho más noble que esos aristócratas. Cuando vayamos a la capital, me gustaría asistir al debut como tu pareja. Pero... Prometiste que me darías una oportunidad, así que por favor, cumple tu promesa. Y con esa sonrisa baja calzones, Lionel levantó su dedo meñique con gracia. Cuando los rumores de que el gran duque de Vian estaría llegando junto a su compañera, las familias con hijas que estaban en la flor del matrimonio fingieron sentir lástima por ella, pero en realidad estaba que les picaba el
El corazón. Les dolía el corazón. Y la razón más que obvia era porque la riqueza y el poder de Bianc eran lo suficientemente tentadores como para compensar el temperamento y las horribles murmuraciones de Lionel Bianc. Edma, que contemplaba y escuchaba, cambió de tema aplaudiendo. Escuché que el gran duque vino a la capital a buscar a su prometida. Tal vez finalmente conoció a su otra mitad. Las cejas de las jóvenes se fruncieron y alzaron, pero las palabras de Edma obligaron a estas a dejar de menospreciar al gran duque y a la mujer que traía. Lady Vanessa, la hija de un marqués que estaba en el centro del grupo, dio una advertencia con voz elegante. En primer lugar, debemos identificar a la mujer que trae el gran duque y ganarnos su favor. Y sí, principalmente antes de que la facción aristocrática se moviera. Entonces, otra joven más allá rozó su mejilla exageradamente y cambió de tema, hacia las preocupaciones y rumores más recientes sobre la criminal más buscada. Pero en lugar de empatizar con las respuestas, Edma solo jugueteó con sus dedos torpemente, y a medida que continuaban los insultos hacia Atalante, el rostro de la chica se puso cada vez más pálido. Atalante no era tan mala persona, sí, podía dar mucho miedo, pero cuando la mirabas de cerca, podías sorprenderte con lo encantadora que podía llegar a ser. Pero el hecho de que fuera consciente de eso y no pudiera decir una sola línea en su defensa, hizo que Edma se sintiera más incómoda. Entonces alguien agregó: «Oigan, ¿no creen que esa tal Atalante y su Alteza el Gran Duque son similares en muchas formas? Si tuvieran el mismo estatus, habrían sido la pareja perfecta». Las risas emergieron irritando los nervios de Edma, quien pensó en ese chipeo. ¿Atalante y Lionel Bianc juntos? No. Atalante era 100,000 veces mejor que el Gran Duque, pensó, sin tener idea de que el Gran Duque de Bianc estaba completamente hechizado por Atalante, debido a la poción que ella había fabricado. La usual tranquilidad en la casa adosada de Bianc se volvió ruidosa desde la mañana debido a los gritos y golpes frenéticos de Paul, que había olvidado su entereza. La razón no era otra que la orden de su señor, que se sintió como un regaño, y solo después de soltar súplicas exageradas, la puerta se abrió y una mujer bajita apareció. «No tengo hambre, y solo para que lo sepas, no eres muy bueno fingiendo estar preocupado. Quizás haya vivido entre callejones, pero sé identificar muy bien cuándo le agrado a alguien y cuándo le desagrado a otros. Sé honesto, de verdad odio a los hipócritas». Y al ver que las máscaras caían, el rostro de Paul se volvió aún más tormentoso. Bien, no sé qué método usaste para captar la atención del Gran Duque, pero es solo cuestión de resolverlo para que pronto regreses a donde perteneces. Pero tan pronto como Paul terminó su amenaza, se vio ensombrecido por la brillante sonrisa malévola de Atalante. Vaya. De hecho, tus palabras son bastante agradables para mis oídos. Pero despreocúpate, voy a dejar a tu maestro en el momento apropiado. Paul frunció el ceño. ¿Y por qué debería confiar en ti? No tienes que, pero solo para que lo sepas, no tengo ningún interés en tu maestro. Y ser la gran duquesa, ay, por favor, me importan 3 hectáreas de... Y como bien lo has dicho, mi único objetivo es volver al lugar al que pertenezco. Paul hizo todo lo posible para detectar cualquier mentira en sus ojos, pero los ojos de Atalante estaban llenos de sinceridad. Sin embargo, ¿por qué le estaba diciendo todo eso a él? Él la odiaba y ella sabía que lo odiaba. Paul miró a Atalante por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro al descubrir que nuevamente sus heridas habían supurado. Bien. Trabajemos duro hacia el mismo objetivo, dijo Paul, pero en primer lugar, ve al médico antes de cenar con el Gran Duque. Y antes de que ella pudiera replicar, Paul agregó: Si quieres usarme, también vas a tener que ayudarme. Y como lo que dijo él era cierto, Atalante asintió obedientemente sin desperdiciar su energía. Y así fue como la criminal más buscada y el asistente número 341 del Ducado Bianc unieron sus fuerzas para un objetivo en común. Mientras tanto, el Gran Duque, ajeno e ignorante, ya se estaba preparando para cenar con la chica que le gustaba. A diferencia de Lionel, que actuaba a su antojo sin medir consecuencias, las generaciones anteriores de grandes duques mantenían relaciones cordiales con la familia imperial. De hecho, Lionel ni siquiera se molestaba en ocultar su desdén hacia el emperador, y por supuesto tampoco había quien lo ubicara dentro de la facción aristocrática. Fue por eso que Paul comenzó a inquietarse, porque por muy independiente que fuera el Gran Ducado, no podía mantenerse aislado del imperio para siempre. Ya que se encuentra en la capital, ¿por qué no se reúne también con el joven Lord Union? Sugirió el joven asistente. Paulo de Union, hijo del conde de Union, pertenecía a una familia firmemente alineada con la facción aristocrática. Lo curioso era que él y Lionel habían sido amigos cercanos en la infancia, en aquellos días en los que aún lo llamaban el Gran Príncipe Encantador. Entonces un destello extraño cruzó fugazmente los ojos de Lionel, quizá porque aquel nombre le resultaba demasiado familiar.
Lo pensaré. Lionel le dio una respuesta ambigua y revisó su horario mientras pensaba en otro tema de interés. Madame Delica llegaría pronto. De hecho, Paul ya había revisado el itinerario. Un instructor de etiqueta también llegaría, el coreógrafo a cargo de enseñar los bailes, los artesanos que estarían a cargo de los accesorios. En pocas palabras, serían días bastante agitados. Gianna, comúnmente conocida como Madame Delica, era la propietaria de la boutique más popular de la capital en los últimos tiempos. Nacida como aristócrata en el reino de Feil, comenzó a centrarse en la moda mientras estudiaba en la capital, y su nariz, que apuntaba hacia el cielo, se hizo mucho más alta ante la llamada del Gran Duque de Viang. Sin embargo, Lionel no era la única persona que esperaba a Gianna, y al notar a una chica bonita sentada a su lado, los ojos de la mujer se entrecerraron. ¿Podría ser que esa mujer fuera la prometida del Gran Duque? Gianna lanzó una mirada a la chica sentada a su lado, pero a medida que la observaba y el reconocimiento calaba, no pudo evitar fruncir el ceño. Fue imposible no hacerlo, ya que los carteles de búsqueda estaban esparcidos frente a su boutique todos los días. ¿Atalante? Sin darse cuenta, Gianna pronunció el nombre que apareció en su cabeza, e inmediatamente se tapó la boca, pero sus palabras ya habían salido, y después de disculparse con un semblante pálido, el sonido de una risa alegre llenó el salón. Sí, fue una completa vulgaridad que una mujer se riera tan fuertemente mostrando todos sus dientes, sin siquiera cubrirse la boca. Sin embargo, la chica que tenía delante no solo se rió a carcajadas, sino que incluso le dio una gran palmada en el hombro al gran duque que estaba sentado a su lado. Gianna también se había olvidado de sus modales al ver su comportamiento poco convencional mirándola con la boca abierta, y al darse cuenta tardíamente de que había estado golpeando al gran duque mientras se desinflaba en un ataque de risa, Atalante se disculpó con un lo siento que para Gianna no se sintió nada sincero, pero lo más sorprendente fueron las palabras del duque que hicieron dudar a sus oídos. Al contrario, me gusta. Puedes golpearme más. ¡Oh! ¿Eres un pervertido? Atalante miró a Lionel con visible disgusto y como si no lo pudiera soportar más, Gianna se levantó de golpe gritando en un chillido. ¿Qué clase de parafernalia era todo eso? No obstante, con un resoplido, Atalante cruzó las piernas y miró a Gianna como si pudiera detectar la ira dentro de ella. Sí, como puedes ver, no soy una aristócrata. Y sí, estás en lo correcto. Mi nombre es Atalante. Gianna palideció de inmediato al ver la hermosa cara de la villana, pero antes de que pudiera escapar de allí, Lionel ordenó a los guardias que la detuvieran. Pensar que intentaste marcharte así, eso es mucho más vulgar de tu parte. Las mejillas de Gianna ardían, pero aún sin importarle perder su gracia y etiqueta, la mujer gritó: «¡Esa mujer es la criminal más buscada! La guarnición debe ser notificada de inmediato, Su Alteza. Ni siquiera es una aristócrata, entonces ¿cómo va a asistir a la fiesta de debutantes?» Pero sus palabras quedaron suspendidas al sentir el filo de la espada de Lionel en su garganta. ¡Qué lamentable! Esperaba que tus habilidades superaran tus prejuicios. En ese caso, buscaré a otras personas talentosas que sean capaces de cumplir mis peticiones ridículas. Gianna comprendió tardíamente por qué los nobles imperiales dejaron solo al gran duque de Viang. Ninguno pudo lidiar con la locura de ese hombre. Y mientras Gianna le rezaba a San Pedro, la voz de Atalante pasó por sus oídos. Eso es suficiente. La mujer a la que había ofendido ahora estaba parada frente a ella. No quiero ver sangre sin una buena razón. Déjala ir. Prometiste que respetarías mis deseos y rechazaba tu propuesta. Atalante sintió que algo parecía estar mal, pero finalmente Lionel bajó su espada y se excusó con una jaqueca. Luego se dio la vuelta y salió del salón. Cuando las mujeres se quedaron a solas, Atalante se giró hacia Gianna, a quien ni siquiera le preguntó cómo estaba, porque realmente no le importaba. Solo le ordenó que se marchara lo antes posible, y confundida por su inesperada reacción, la modista reveló sus sentimientos a la pequeña villana sin ningún filtro, pero en lugar de responder, Atalante solo sonrió. Te voy a dar un consejo. Sería genial si no hablas de verme aquí hoy. Como has podido experimentar antes, Su Alteza el Gran Duque no está en su sano juicio. Luego se levantó, pero cuando se acercó a la puerta, Gianna, que estaba aturdida, se levantó de un salto y preguntó por qué la había ayudado. ¿Ayudarte? Atalante no pestañeó ante sus líneas arrogantes. Una mirada tranquila se posó brevemente en ella, y fue seguida por una voz aún más tranquila. Simplemente hice lo que quise. ¿No estás siendo demasiado pretenciosa? La ira y la humillación siguieron picando en la nariz altiva de Gianna, pero por alguna razón no pudo dejar de pensar en la deslumbrante figura de la hermosa villana.
Asimismo, el emperador Kaiser no estaba de buen humor, no después de enterarse de que el gran duque había llegado a la capital acompañado por una mujer desconocida. Ni el conde Evita ni el marqués Federa lograron descubrir su identidad, lo que inquietó aún más a la corte. La actitud desafiante de Lionel, quien desde hacía tiempo ignoraba las tradiciones imperiales, hicieron coincidir a los nobles que ya no podían tolerar su comportamiento y era momento de actuar. Kaiser entonces dirigió su mirada sombría al conde Evita. Conde, su hija no alcanzará la mayoría de edad este año. El hombre asintió. Y su hijo mayor regresará pronto a la academia, justo a tiempo para el debut de su hermana, ¿cierto? Dicen que es lo bastante talentoso como para que la academia quiera retenerlo y además, deporte bastante distinguido. El conde Evita aceptó los halagos con su habitual serenidad, pero Kaiser, que era demasiado perspicaz, no había mencionado a sus hijos solo para honrarlo, ¿no? Tengo entendido que el joven conde y el gran duque fueron cercanos en su juventud, comentó Kaiser con aparente casualidad. El conde Evita, intuyendo a dónde se dirigía la conversación, endureció el rostro y asintió lentamente. Me gustaría pedirle un pequeño favor a su hijo. ¿Estaría de acuerdo? Y aunque sus palabras sonaron amables, todos en la sala comprendieron que aquello no era una petición. Y cuando una solicitud no puede rechazarse, deja de ser una solicitud. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.